Medianoche. La casa está en silencio. Lo único que escuchas es el murmullo suave del viento afuera. Pero tu perro levanta la cabeza de golpe y mira hacia el pasillo oscuro. Sus ojos están fijos, sus orejas en punta, su nariz tiembla ligeramente. Tú no ves nada en esa oscuridad, no escuchas nada, no sientes nada. Pero él está siguiendo algo. Clava su mirada al final del pasillo y se queda ahí, inmóvil durante segundos, solo mirando. En ese momento una voz dentro de ti pregunta, ¿qué está viendo? La mayoría explica esta escena con historias de fantasmas o simplemente dice que siente energías negativas y lo deja así. Pero la verdad es mucho más interesante y mucho más científica. Porque en ese momento, tu perro está percibiendo un mundo del que tú ni siquiera sabes que existe. Está viendo el espectro de luz que tus ojos no pueden captar. Está escuchando frecuencias que tus oídos nunca van a registrar. Está leyendo el calor que emite tu cuerpo. Y hasta está sintiendo el campo magnético de la Tierra. En este video vamos a hacer un viaje científico al mundo de percepción de tu perro. Y al final del video hay algo que vas a descubrir sobre este comportamiento de tu perro que va a cambiar por completo la forma en que lo ves. La mayoría de las personas cree que los perros ven el mundo en blanco y negro. Es una teoría que se ha repetido durante años, pero la realidad es muy diferente. En 2014, una investigación realizada en City University de Londres se encontró con resultados que dejaron a todos sorprendidos. Los perros podían ver la luz ultravioleta. El ojo humano filtra por completo esa longitud de onda. No podemos verla, pero el cristalino de los ojos de los perros sí deja pasar la luz UV. Déjame explicarte lo que esto significa. Piénsalo así. Cuando nosotros miramos una flor en el jardín, una fruta en la rama de un árbol o cualquier verdura, vemos un color plano y común y seguimos de largo. Pero los perros ven un mundo completamente diferente cuando miran lo mismo. Ellos ven sobre esas hojas patrones brillantes y distintos que nuestros ojos jamás podrían captar. El rastro de orina de un animal es invisible para ti, pero para tu perro brilla como un mapa fluorescente o de neón. Y el asunto no termina solo con lo que ven. En el ojo de tu perro existe una capa llamada tapetum lucidum. Esta capa refleja la luz que llega a la retina y fortalece la visión en la oscuridad. Cuando te levantas a medianoche por un vaso de agua y caminas a tientas en la oscuridad, tu perro está viendo la habitación casi como si fuera de día. Además, la densidad de células bastón en su retina es mucho mayor que la nuestra. Esto hace que su detección de movimiento sea extraordinaria. El aleteo de una mosca, el temblor de una sombra detrás de la cortina, tu perro ya captó ese movimiento mucho antes de que tú lo notaras. Así que cuando tu perro mira fijamente hacia algún punto del pasillo oscuro, no está viendo fantasmas ni energías negativas como muchos creen. Está observando un movimiento que tú no puedes detectar, en un espectro de luz que tú no puedes ver. Y justo aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda, porque los superpoderes de tu perro no se limitan a sus ojos. Al final del video, ya no vas a poder mirar a tu perro con los mismos ojos de antes. Si tienes un perro en casa, podrías detectar un desastre natural mucho antes de que ocurra, pero con una sola condición, que seas capaz de leer el lenguaje silencioso de tu fiel compañero y que entiendas de verdad su psicología. Si quieres dejar atrás los mitos y las leyendas sin fundamento y descifrar lo que pasa por la mente de tu perro con evidencia científica y real, este canal existe exactamente para eso. En 2015, una investigación realizada en la Universidad de Asahi en Japón reveló algo sorprendente. Los perros pueden percibir sonidos en rangos de frecuencia que los humanos no pueden escuchar. El límite superior del oído humano es de aproximadamente 20.000 hercios. Los perros pueden escuchar hasta 65.000 hercios. La diferencia es enorme. Una habitación que para ti es silencio absoluto, para tu perro es una sala de conciertos llena de sonidos. El rasguño de un ratón dentro de la pared, el gemido de un perro a cientos de metros de distancia, el zumbido de alta frecuencia que emiten los aparatos eléctricos, incluso el sonido que hace un mosquito al succionar sangre. Tu perro escucha todo eso. Pero hay otro lado de la moneda. Los perros no solo detectan frecuencias altas, también perciben frecuencias muy bajas, infrasonido, vibraciones muy por debajo del límite inferior del oído humano. Las ondas sísmicas que emite la corteza terrestre antes de un terremoto, los cambios de presión en la atmósfera antes de una tormenta, esos sonidos para ti no existen, pero el sistema nervioso de tu perro los está leyendo. Por eso empieza a ponerse inquieto horas antes de que llegue una tormenta. No es un sexto sentido, es un sistema biológico de alerta temprana. Y la historia no termina aquí. Los sensores térmicos en la nariz de tu perro pueden detectar la temperatura corporal de los seres vivos a su alrededor. Los perros son criaturas verdaderamente extraordinarias y están equipados con capacidades asombrosas. Un equipo de la Universidad de Lund, en Suecia, lo comprobó experimentalmente en 2020. La zona del rinario en la punta de la nariz de los perros puede detectar incluso radiación térmica muy débil. En completa oscuridad, en silencio total, sin ningún olor presente, tu perro puede saber que hay un ser vivo cerca solo por su temperatura.
Esta habilidad es una herencia de sus ancestros más antiguos, los lobos. Gracias a esta capacidad, podían encontrar rastros calientes en terrenos cubiertos de nieve mientras cazaban. Y hay algo más. Existen pruebas sólidas de que los perros pueden percibir el campo magnético de la Tierra. En 2013, investigadores alemanes observaron a 70 perros durante 2 años y descubrieron que al hacer sus necesidades se alineaban en el eje norte-sur. Este estudio fue publicado en la revista Frontiers in Zoology. Es decir, cuando tu perro da vueltas en círculos antes de hacer sus necesidades, no está girando al azar. Se está calibrando con la brújula invisible del planeta. Pero es posible que no hayas entendido lo que todos estos superpoderes sensoriales significan en tu vida diaria. Y este es exactamente el punto que la mayoría de los dueños pasa por alto. Ahora quiero que pienses en esto. Son las 3 de la mañana, te levantas en la oscuridad a tomar agua, y tu perro de repente se pone de pie y se dirige hacia la puerta. Tú no escuchas nada, pero él tal vez está escuchando los pasos de un gato a 2 calles de distancia. O quizás está detectando con su nariz la temperatura corporal de un animal en el jardín. O tal vez notó un cambio de frecuencia en la instalación eléctrica de la casa. Las reacciones de tu perro no son al azar. Detrás de cada una hay un sistema de percepción afinado por millones de años de evolución. Y entender ese sistema cambia por completo la forma en que te comunicas con él. Por ejemplo, si tu perro se pone inquieto antes de una tormenta, no es un problema de carácter. Está percibiendo los cambios de presión atmosférica y las ondas de infrasonido mucho antes que tú. O cuando tu perro le ladra a ciertas personas sin razón aparente, no es sin razón. Las glándulas suprarrenales de una persona asustada liberan cortisol. Esa hormona se expulsa del cuerpo a través de las glándulas sudoríparas. Tu nariz jamás podría captarlo, pero la capacidad olfativa de tu perro es 100.000 veces más potente que la tuya. Está leyendo el estrés, el miedo e incluso la intención de esa persona a través del olor. Si este tipo de información te interesa y quieres entender a tu perro a un nivel más profundo, suscríbete para no perderte el próximo video, porque en cada video descubrimos una nueva capa que fortalece ese vínculo. Antes, en nuestro video sobre por qué tu perro destroza tus cosas, hablamos del mundo emocional que se esconde detrás de comportamientos que parecen destructivos. Las capacidades sensoriales que descubriste hoy muestran lo profundas que son esas emociones. Cuando tu perro detecta un peligro que tú no puedes ver, intenta avisarte. Cuando huele tu nivel de estrés, se acerca y se acuesta a tu lado. Sin que te des cuenta, él ya te leyó por completo. Quiero que te detengas un momento y pienses en esto. En la habitación donde estás ahora mismo, existe un mundo muy diferente que tú no puedes percibir. Rastros que brillan bajo luz ultravioleta, sonidos que llegan desde el otro lado de las paredes, mucho más allá de los límites del oído humano. Líneas invisibles del campo magnético de la Tierra que se elevan desde el suelo, señales químicas que emite tu cuerpo y que delatan tus emociones. Tú ves silencio y quietud en esta habitación, pero tu perro ve un universo vivo, en movimiento, lleno de capacidades extraordinarias. Y en ese universo, lo que más le importa eres tú, tu voz, tu olor, tu calor, tu latido. Cada noche, cuando se acurruca a tu lado para dormir, no solo busca calor. Entre todas esas señales invisibles del mundo, te elige a ti. Deja a un lado todo su equipamiento milagroso. Cuando levanta la cabeza en mitad de la noche y mira hacia el pasillo oscuro, sí, está percibiendo algo ahí. Pero después se gira y te mira a ti, porque está verificando. Se está asegurando de que estés a salvo. Esto nunca fue un simple instinto. Nunca lo fue. Pero tu perro también tiene un lenguaje que habla a través de sus comportamientos. Y algunas palabras de ese lenguaje tienen significados que la mayoría de los dueños interpreta de forma completamente equivocada. En el próximo video vamos a descubrir qué significan realmente los comportamientos más extraños de los perros.